Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Mi nombre es Jazz y soy guía de empoderamiento divino. Y bueno, quería hacer este video porque hay una historia que me gustó mucho de un libro que se llama Pensamiento Positivo de Norman Vincent Peale, que nos cuenta la historia de cómo funciona la fe y sobre todo cómo a veces lo que Dios nos pide es tener fe como un grano de mostaza. Seguro has escuchado esta frase tan famosa que si tenemos fe como un grano de mostaza, que es chiquitito, todo será posible. No habrá nada imposible. La historia comienza, la cuenta él, Norman Vincent Peale, y él empieza así. Permíteme relatarte la emocionante historia de mis amigos Mauricio y Mari. Conocí a los Flynn a propósito de la reseña en la revista Liberty de mi libro. Mauricio Flynn era entonces un lío, un completo desastre. No solo le iba mal en su trabajo, también como persona. Estaba lleno de miedos, rencores y era uno de los individuos más negativos que hubiera conocido nunca. Aunque poseía una fina personalidad y un corazón maravilloso, sencillamente había estropeado su vida como él mismo era el primero en reconocerlo. Él leyó esa hipnosis de mi libro, el cual enfatiza la idea de la fe como un grano de mostaza. En ese tiempo, Mauricio vivía en Filadelfia con su esposa y sus 2 hijos. Llamó por teléfono a mi iglesia en Nueva York, pero por algún motivo no pudo contactar a mi secretaria. Mencionó esto para señalar que para entonces ya había cambiado de actitud porque normalmente no se tomaba la molestia de llamar 2 veces a ninguna parte, pues ejercía el lamentable hábito de renunciar a todo tras haber hecho un débil esfuerzo. Sin embargo, esta vez perseveró hasta que logró comunicarse y obtener la información sobre el horario de las ceremonias de nuestra iglesia. El domingo siguiente hizo con su familia el trayecto de Filadelfia a Nueva York para asistir al templo, aún bajo un clima despiadado. Tiempo después me contó con detalle la historia de su vida y me preguntó si pensaba que él podía hacer algo con ella. Sus problemas de dinero, de deudas, del futuro y, sobre todo, relacionados consigo mismo eran tan complejos y él estaba tan agobiado de dificultades que creía que su estado era completamente irremediable. Le aseguré que si conseguía enderezarse, sincronizar sus actitudes mentales con el patrón de pensamiento de Dios y utilizar la técnica de la fe, podría resolver todos sus problemas. Una actitud que su esposa y él tuvieron que desechar fue el rencor. Estaban levemente molestos con todos y en un grado extremo con varios. Vivían en condiciones tan deplorables que, en medio de sus pensamientos enfermizos, razonaron que la culpa no era suya sino de los turbios negocios, en las que otras personas los habían involucrado. Cada noche al acostarse platicaban en la cama de cómo insultarían a sus enemigos, y enseguida trataban de conciliar el sueño y descansar en medio de esa insana atmósfera, pero en vano. Mauricio se adhirió firmemente a la idea de la fe, que lo atrapó como nada lo había hecho nunca. Su reacción fue débil, por supuesto, porque su voluntad estaba en desorden. Al principio era incapaz de pensar con fuerza o energía debido a su persistente hábito de negatividad, pero se apegó con denuedo e incluso con desesperación a la idea de que si tienes fe como un grano de mostaza, nada será imposible. Absorbió la fe con la fuerza que tenía y su capacidad para tener fe aumentó poco a poco mientras la practicaba. Una noche entró a la cocina donde su esposa lavaba los platos y le dijo: la idea de la fe es fácil de entender el domingo en la iglesia, pero no aquí. Escapa por completo. Así que se me ocurrió que si llevaba un grano de mostaza en la bolsa, podría tocarlo cuando la idea empieza a desvanecerse y esto me ayudaría a tener fe. Preguntó entonces a su esposa: ¿tenemos granos de mostaza o solo son algo que se menciona en la Biblia? ¿Hay granos de mostaza en la actualidad? Ella se rió y dijo: tengo unos aquí en un frasco. Sacó uno y se lo dio. Pero ¿no te das cuenta, Mauricio?, añadió Mari, que no es necesario que tengas un grano de mostaza de verdad. Es solo el símbolo de una idea. No sé nada de eso, replicó él. En la Biblia dice un grano de mostaza y eso es lo que quiero ahora. Tal vez necesite el símbolo para tener fe. Miró la semilla en la palma de su mano y dijo asombrado: ¿esta es toda la fe que necesito? ¿Una cantidad tan pequeña como este diminuto grano de mostaza? Lo mantuvo un momento ahí y luego se lo metió a la bolsa diciendo: si puedo tocar esto durante el día, me mantendrá trabajando en la idea de la fe. Sin embargo, la semilla era tan pequeña que la perdió y tomó una nueva del frasco, solo para perderla también. Un día en que perdió un grano más, se le ocurrió esta idea. No era posible meter la semilla en una pelota de plástico. Podría llevar esa pelota en la bolsa o en la ropa siempre, para que le recordara que si tenía fe como un grano de mostaza, nada sería imposible para él. Preguntó a un supuesto experto en plástico cómo podía insertar un grano de mostaza en una pelota sin que produjera burbujas. El experto dijo que tal cosa era imposible, por la mera razón de que no se había hecho nunca, la que, desde luego, no era ninguna razón en absoluto. Para ese momento, Mauricio ya tenía fe suficiente para creer que si tenía fe como un grano de mostaza, podría meter un grano en una pelota de plástico. Se puso a trabajar en eso, le dedicó varias semanas y al tuvo éxito. Elaboró varias piezas de joyería
de fantasía, un collar, un prendador, un llavero, una pulsera, y me las envió. Eran bonitas y en cada una de ellas relucía una esfera translúcida con un grano de mostaza dentro. Todas iban acompañadas por una tarjeta que decía recordatorio del grano de mostaza. Asimismo, se indicaba cómo usar esa pieza, que el grano de mostaza le recordaba al usuario que si tenía fe, nada es imposible. Mauricio me preguntó si pensaba que esos artículos podrían comercializarse. No soy experto en tales materias, así que se los mostré a Grace, integrante del consejo editorial de la revista Guía. Ella se los llevó a su vez a nuestro mutuo amigo Walter, presidente de un taller de tienda de departamento, uno de los principales ejecutivos del país, quien advirtió al instante las posibilidades de ese proyecto. Imagina mi asombro y deleite cuando en los periódicos de New York, días después, apareció un anuncio a 2 columnas que decía símbolo de fe. Un genuino grano de mostaza encerrado en brillante cristal dota a una pulsera de verdadero significado. El anuncio incluía el pasaje de las escrituras: si tuvierais fe como un grano de mostaza, nada os sería imposible. Mateo 17:20. Estos artículos se vendieron como pan caliente. Hoy, a cientos de grandes tiendas departamentales y establecimientos en todo el país se les dificulta encontrarlo entre sus existencias. Los señores Flynn, Mauricio y Alicia son dueños ahora de una fábrica situada en una ciudad del Medio Oeste que produce los recordatorios del grano de mostaza. Qué curioso, un hombre fracasado va a la iglesia, oye un texto de la Biblia y crea un negocio. Quizás tú harías bien en escuchar más atentamente la próxima vez la lectura de la Biblia y el sermón de la iglesia. De este modo podrías obtener una idea que reconstruya no solo tu vida, sino también tu empresa. En este caso, la fe dio origen a una compañía fabricante y distribuidora de un producto que ha ayudado y ayudará a miles y miles de personas. Ese producto se ha vuelto tan eficaz y popular que ya ha sido copiado, aunque el original es el recordatorio de Mauricio del grano de mostaza. La historia de las vidas que han sido cambiadas por este pequeño artefacto es una de las historias espirituales más emotivas de esta generación, pero el efecto en Mauricio y Mari, la transformación de su vida, la reforma de su carácter, la liberación de su personalidad, es una demostración estremecedora del poder de la fe. Ellos han dejado de ser negativos, ahora son positivos, ya no están derrotados, ahora son victoriosos. Ya no odian, vencieron el rencor y sus corazones están llenos de amor. Son personas nuevas con una nueva perspectiva y una nueva sensación de poder. Son dos de las personas más inspiradoras que he conocido. Si preguntas a Mauricio y Mari cómo resolver un problema, ellos te dirán: ten fe, una de verdad, y créeme que saben lo que dices. Esta historia es maravillosa porque nos recuerda el poder de la fe. Y esa es una de las cosas que hablo en mi libro Revela tu verdadero poder, donde hablo que el pilar de nuestro poder es la fe, ¿vale? Pero a veces este concepto es como muy abstracto y simplemente quería traerlo un poquito más a tierra y entender y ayudarte a entender que la fe es simplemente un sentimiento de confianza en Dios, ¿vale? Y que bueno, lo lindo de esta historia y por la cual quise compartírtela es porque puedes ver una manera práctica de cómo tú puedes también crecer en fe, ¿ok? Y para ello, lo primero que te invito a que hagas en este momento al ver este video es que elijas de aquí en adelante tener fe como un grano de mostaza. Elígelo a partir de ahora y aplícalo en cualquier cosa que quieras hacer en tu vida y moverte cada día desde que empiezas y en cada momento a moverte con fe, confiando en Dios. Y por otro lado, otra cosa que puedes hacer también es agarrar un pequeño símbolo, ya sea un grano de mostaza, alguna piedrita, alguna cosita, y cada vez que tú la toques, utilizarla como el símbolo de la fe. Cada vez que tú la toques, recordarte de que si tú tienes fe como un grano de mostaza, nada será imposible. Así que bueno, eso es lo que quería compartirte en este video para ayudarte a entender un poco más la fe y sobre todo guiarte a que la puedas, a ver cómo puedes implementar este concepto y que tú puedas también crecer en fe, ¿ok? Así que bueno, déjame en los comentarios cualquier duda, cualquier cosita y estaré encantada de responderte. Y deseo, bueno, ver qué ocurre en tu vida cuando empiezas a aplicar la fe, empezando así sea como un granito de mostaza y ver qué historia, al igual que Mauricio y Mari, tú también puedes construir. Así que estaré encantada de escucharte. Te mando un abrazo grande, Dios te bendice y deseo que sigas creciendo en fe.